Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de atracción, de ventas de atracción o inbound sales o inbound marketing, como quieras llamarlo, pero en concreto en la venta telefónica. ¿Es posible? ¿Es posible atraer al cliente? ¿Es posible conseguir que sea el cliente el que venga a ti o el que te solicite una oferta cuando estás haciendo telemarketing o ventas telefónicas? Merche, a través de iVoox, me hace la siguiente pregunta. Hola Carlos, me llamo Merche, vendo cursos de formación a empresas por teléfono y últimamente me está costando cerrar mucho las ventas. La típica respuesta que me dan es: de momento no me interesa. Pero también me encuentro con otros problemas. ¿Cómo podría hacer preguntas para que la gente se interesara en los cursos? ¿Cómo podría vencer la desconfianza de dar los datos personales por teléfono? ¿O cuándo tendría que ofrecer algún extra para conseguir cerrar la venta? Bueno, Merche, mi experiencia con vendedores telefónicos es que la mayoría de ellos tienen una metodología poco desarrollada, ¿de acuerdo? Es más, la persona que haciendo venta telefónica apunta maneras o despunta enseguida, lo pasan a cargos superiores, porque es donde... A ver, esto es como todo, es decir, el problema que tiene la venta telefónica es que tiene una alta rotación, ¿de acuerdo? Y el problema es que también la formación a niveles de venta telefónica, como la venta telefónica profesional todavía no se hace en casi ningún país, se hace un poco la venta telefónica a saturación, ¿vale? En andanadas. ¿Qué significa esto? Pues que tú metes 4.000 personas o 2.000 personas en un call center y de esos 2.000, pues habrá uno que será bastante bueno, 10 o 12 que serán medio buenos y la mayoría del resto, dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, no estarán trabajando ahí, pero seguramente acaben en otro call center. ¿Significa eso que han cambiado de trabajo? No, significa que cuando se les despide de un call center o cuando dejan de trabajar en un call center, pues como han tenido experiencia ahí, pues se les ficha en otro para ver si dieran algún resultado. Pero en la mayoría de los casos, como digo, todos estos vendedores de teléfono tienen una metodología poco o nada trabajada, ¿de acuerdo? Y les cuesta muchísimo obtener resultados. Así pues, lo primero que tengo que decirte es que felicidades, porque si estás escuchando este podcast, eres de esos vendedores telefónicos que se preocupa por obtener mejores resultados, con lo cual, a nada que tengas un pelín de habilidad y a nada que sigas un poco la metodología, y por supuesto, acompañado de bastante esfuerzo, porque otra de las cosas que, a ver, las ventas dejaron de ser un arte hace mucho tiempo. Las ventas son ciencia pura y dura, son numerología pura y dura. Las ventas, numerología, pero no en el sentido de cuanto más hago, más vendo, no, en el sentido de que cuanto más depurado está mi proceso de ventas, más probabilidades tengo de que sea eficiente y de que sea efectivo, es decir, de conseguir la venta detrás. Como digo, el problema de los teleoperadores es que lo que se hace cuando tú tienes 4.000 personas es muy difícil formarlas en todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se coge, se deja por selección natural que los mejores despunten y cuando despuntan los mejores a esos sí que se les recoge y se les forma más para normalmente, pues eso, darles puestos de mayor responsabilidad, darles coordinaciones, darles puestos donde pueden ser más rentables, ¿de acuerdo? O donde pueden conseguir más ventas o donde pueden conseguir mayores resultados para la empresa. Además, hay que partir de la base de que la venta telefónica, salvo que estés preparado y seas consciente de ello, la venta telefónica es muy difícil porque lo máximo que puedes estar hablando, si quieres que la venta sea eficiente, lo máximo que tú deberías estar hablando son 10 segundos seguidos. Si hablas más de 10 segundos, el cliente va a desconectar.
¿Cómo conseguimos hablar solamente 10 segundos y que la conversación se mantenga? Pues utilizando ganchos, preguntando mucho, ¿vale? Yo además recomiendo en el tema de la venta telefónica, cada vez más, con la gente que me está pidiendo consejo y a la que le estoy ofreciendo consultoría, cada vez más estamos diseñando scripts que no sean directamente de venta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la gente ya está cansada. Es decir, la gente recibe muchas llamadas de televenta, con lo cual ya tienen, como digo yo, el estómago prevenido para a la primera de cambio poder desconectar o poder colgarte. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues hace poco, en una de mis clases de ventas, hablábamos precisamente de la venta telefónica y los alumnos les dije, bueno, vamos a diseñar un proceso de venta telefónica para diversos sectores, ¿de acuerdo? Y uno de ellos era el tema de la venta de cursos o la venta de... Hicimos una de venta de seguros, uno de venta de cursos, otro de venta de viajes, no sé. La verdad es que hicimos bastantes ejercicios y estuvimos varios días con este tema. Y una de las cosas que surgía siempre es, o que planteábamos en todo momento, es cómo cambiar nuestro script de venta para conseguir vender, sin estar directamente ofreciendo el producto. ¿De acuerdo? Entonces, organizábamos todos los ejercicios en base a preguntas, a que el cliente tenía que responder preguntas. Y una de las cosas que con el tiempo le comentaba a los alumnos que he llegado a descubrir es que el script más potente es aquel que hace que el cliente hable, pero que además que hable de sí mismo, ¿de acuerdo? Esto es psicología pura, es decir, a todo el mundo nos gusta hablar de nosotros mismos y luego, por ejemplo, hay otra cosa que a la gente le cuesta mucho resistirse, ¿de acuerdo? Que es cuando directamente le pides un favor, ¿de acuerdo? Entonces, no le podemos pedir directamente que nos compre porque entonces va a estar prevenido. Y lo que va a hacer va a ser echárnoslo en cara, como digo, visceralmente. Van a empezar a revolverle el estómago y el cliente va a colgar. Directamente no nos va a decir ni no le interesa. Directamente lo que va a hacer va a colgar. Yo además lo sufro a menudo porque dedicándome como me dedico muchas veces a diseñar scripts de venta, cuando llama a alguien a mi casa para ofrecerme algo, soy muy susceptible a encontrarle los fallos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a dejar de centrarnos en esto. Más adelante hablaremos más de venta telefónica y vamos a hablar en concreto de tu problema, Merche. Piensa que en el tema de las ventas y en la venta telefónica todo funciona muy bien aplicando el lema de que hay que pensar más. ¿De acuerdo? En el caso de la venta telefónica, además, el proceso de ventas y el pensar más lo que nos tiene que ayudar a desarrollar un script potente. Yo, por ejemplo, como digo, lo plantearía a lo mejor de otra forma, siempre que sea posible, ¿de acuerdo? Piensa una cosa, si te han pedido que seas tú la que sigas un script, mi consejo es que por lo menos al principio lo sigas y te dediques a medir y a ver dónde falla, cuándo falla, en qué punto, ¿de acuerdo? En qué pregunta es la pregunta de ruptura, por así decirlo, qué pregunta es en la que el cliente te dice que no. Entonces, al final de semana, pues si has hecho 15 llamadas al día o 10 llamadas al día, a final de semana estamos hablando que son 50 o 60 o 70 llamadas, y tú ya puedes coger y decirle a tu jefe, oye, mira, tengo 25 clientes que se me han caído en la pregunta tal. 12 clientes que se me han caído en la pregunta cual. Y no sé qué tal. Oye, ¿cómo podría cambiar esta pregunta tal? ¿Qué es lo que vas a conseguir así? Si trabajas en un call center, primero ya vas a despuntar. Es decir, ya la persona que tengas delante va a decir, hostia, este a lo mejor es de los que pasa la criba y sube un escalón superior. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que no tengas que seguir un script, ¿de acuerdo? Piensa que si tienes que seguir un script, a quien tienes que tener contento no es a tu cliente, es a tu jefe, a tu superior, ¿de acuerdo? En el caso de que no tengas que seguir un script, te puedes desarrollar tú mismo el script, ¿de acuerdo? Entonces,
Yo, por ejemplo, lo plantearía el tema de los cursos para empresas. Imagina que te dedicas a vender cursos para vendedores, ¿vale? Y entonces todas las empresas tienen o deberían tener vendedores y les vas a vender un curso para vendedores. El planteamiento que podríamos hacerle de los cursos sería distinto a lo que es la venta normal. Podríamos hacer un planteamiento de encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, una opción, por ejemplo, sería llamar al cliente, llamas a un cliente y le dices, hola, buenos días, le llamo de la empresa fulanito de tal, la consultora tal, nos dedicamos al tema de la formación para empresas y estamos diseñando un nuevo producto, un nuevo portfolio para empresas y me gustaría pedirle su ayuda. ¿Estaría usted dispuesto a ayudarme? Y entonces, lo primero que te va a contestar, en un 90% de los casos, va a ser, hombre, depende. ¿En qué ayuda estabas pensando, vale? No te van a decir que sí. Muy pocos te van a decir que sí. La mayoría te van a decir, hombre, depende de lo que me vayas a pedir. Y tú lo que le puedes contestar, por ejemplo, es, pues mire, es que hemos pensado que en vez de desarrollar nosotros un curso, preparar un curso y luego intentar venderlo, lo que queremos hacer es escuchar a nuestros clientes, ver lo que necesitan y en función de lo que ellos nos demanden o en función de lo que ellos crean que es más útil, desarrollar una serie de cursos. Entonces, mi llamada de hoy, lo único que pretende es hacerle 5 preguntas o 6 preguntas en las cuales esto no tiene ningún tipo de compromiso y lo único que queremos es que nos dé información para nosotros luego poder crear cursos que venderle a empresas, que pueden ser la suya o pueden no serlo. Ya le digo que no hay ningún tipo de compromiso. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, la persona que lo escucha, lo primero que va a hacer, vale, no hay ningún tipo de compromiso, solo tengo que responder 5 preguntas, tal. Estaría muy bien que además esa última frase la acabaras con algo, con un gancho tipo, ¿estaría dispuesto a ayudarme si no tuviera ningún tipo de compromiso? Y entonces la otra persona normalmente va a decir, bueno, venga, vamos a verlo y a ver si puedo ayudarte. Luego podríamos empezar con algunas preguntas de caracterización, ¿vale? Vamos a empezar a sacarle información al cliente. Podríamos hacerle una pregunta del tipo, ¿cuál es la habilidad principal que busca cuando selecciona un vendedor? Aquí el cliente te va a ir diciendo cuáles son, o sea, te va a dar los recursos para saber luego tú qué ofrecerle. ¿De acuerdo? Es decir, cuando le haces esta pregunta, te va a decir, pues yo creo que lo más importante para un vendedor es la comunicación. El otro dirá, pues yo creo que lo más importante para un vendedor es la negociación. Vale, pues tú ya sabrás que cuando más adelante tengas que hablarle de tus cursos, a ese cliente en concreto le tendrás que hablar de negociación o tendrás que, aunque el curso sea el mismo, decir, pues mire, precisamente este curso tiene muchas horas de negociación o tiene prácticas de negociación en grupo, con lo cual la gente tal, o hacemos negociaciones in company tal, con los casos que ustedes les preocupan o con sus propios casos de negocio, tal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que digo es, ya estamos caracterizando al cliente, es decir, ya estamos sabiendo qué es lo que necesita, qué es lo que le importa, por dónde le duele. De ahí podíamos empezar a darnos, a buscar argumentos, ¿vale? Preguntas de argumentación, como por ejemplo, ¿y por qué motivo piensa que esa habilidad es tan importante? ¿Qué es lo que pasa? Que con esta pregunta el cliente te va a dar los argumentos que luego utilizarás para venderle. Luego, otra pregunta, por ejemplo, que es la otra pregunta de argumentos, pero que es mucho más cuantitativa, es una pregunta ya más de cierre, sería, por ejemplo, decirle, ¿y cuánto cree usted, en su opinión, que podrían mejorar los resultados entre un vendedor que tenga esa característica y uno que no lo tenga? ¿Qué puede vender? Uno que tenga esa característica, ¿qué puede vender? ¿Un 10? ¿Un 15% más? Normalmente los clientes que ya cuando ya están en esta vorágine de que se sienten importantes te van a decir, no, pues esto supone un 50% más de cierre de ventas, no sé qué tal. Bueno, te está dando precisamente los argumentos de cierre. Es decir, te está dando los datos en los que tú, cuando llegue el momento de cierre, le vas a decir, pero ¿es que usted no desea tener un 50% más de ventas?
Sí, ¿verdad? Pues entonces tiene que formar a sus vendedores en negociación. ¿O es que usted no desea un 50 más por ciento de ventas? Sí, pues entonces tendrá que formarlos en comunicación. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que es bueno también es hacerle preguntas de objeción. Las preguntas que pueden ser las que te cierren el tema, las que hagan que se desista. Preguntas, yo las llamo en mis clases preguntas de desistimiento, ¿vale? Es decir, son esas preguntas que pueden hacer que al final no se cierre la venta. Una buena pregunta, por ejemplo, en el caso este de los cursos, sería, pues, por ejemplo, decirle, ¿y cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo cree usted que se necesita para desarrollar esa habilidad? O, por ejemplo, otra, ¿cómo desarrollaría usted esa habilidad? ¿Qué es lo que pasa? Que con esta información nosotros lo que estamos consiguiendo es la información para que cuando el cliente nos vaya a poner objeciones, nosotros tengamos ya la respuesta que además sea su respuesta. Esto obviamente lo tienes que trabajar, Merche, y esto lo tienes que ir apuntando y cada vez que hagas una venta tienes que apuntar qué objeción te ha salido. Y luego tienes que buscar una pregunta que te dé la respuesta a esa objeción. Pues por ejemplo, si la objeción es el precio, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, una opción de la objeción precio sería pues preguntarle, ¿y cuál cree que es usted la diferencia? Lo que hemos hablado, ¿eh? ¿Qué diferencia de resultados cree usted que hay entre un vendedor que tenga esta característica y uno que no lo tenga? Porque entonces cuando el cliente diga, es que es muy caro, y tú le dices, pero si me ha dicho usted que el 50% más de resultados le compensaría, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, si la objeción es una de las que tú me dices, la objeción no, es que en este momento no me interesa, pues sería interesante también el saber, pues, preguntarle, por ejemplo, ¿qué tardaría usted en desarrollar esa habilidad? ¿O cuánto tiempo piensa usted que se tarda en desarrollar esa habilidad? Y entonces eso, junto con el beneficio, esos resultados extra que da esa habilidad, te puede servir como herramienta de cierre al cliente y decirle, oiga, mire, pero si usted me ha dicho que esta habilidad se tarda en desarrollar 3 meses o 4 meses, ¿va a esperar usted 3 o 4 meses para conseguir ese 50% más de resultados que me ha dicho que esta habilidad le va a proporcionar? ¿De acuerdo? Al final de lo que se trata es de coger toda esa información que el cliente te da y volverla en su contra. Como digo, el cliente, una vez que le has diseñado esas 5 o 6 preguntas, el cliente te ha dicho cómo quiere que le vendas el curso, te ha dicho lo que más valora de ese curso, por qué estaría dispuesto a comprarlo ya mismo, te ha dado la respuesta a la objeción del precio, del ahora no, todo. Luego, bueno, con esto más o menos ya desarrollarías el script. Si necesitas más información, me lo dices, ¿de acuerdo? Pero vamos, como ves, en 4 o 5 preguntas hemos conseguido tener a un cliente de cara, ¿vale? Luego habría que buscar un par de preguntas más. Lo que pasa es que para eso necesitaría conocer mucho mejor tu producto, necesitaría conocer muchas cosas de él. Y entonces sí que yo a estas 4 o 5 preguntas de caracterización de cliente le añadiría un par de preguntas de producto. Un par de preguntas que lo que hicieran fuera motivar la necesidad. Pues yo qué sé, y tal. Y si, por ejemplo, ¿estaría usted interesado en un curso que incluyera, perdón, en un curso que incluyera 10 horas de negociación práctica o en cambio prefiere más que la negociación sea teórica? Y entonces tú ahí ya le vas dirigiendo hacia lo que tú tienes, ¿de acuerdo? Con el tema de las otras dos cosas que me preguntas, con el tema de los datos personales, me pasa un poco lo mismo que con el tema de las preguntas de argumentación, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaría saber exactamente cuál es vuestro proceso de toma de datos para ver si se puede integrar dentro del script o no, porque hay muchos datos que podrías ir pidiéndole al cliente antes y de esa forma no le resultaría tan duro como que, y ahora dígame el nombre, y ahora dígame el DNI, y ahora dígame su teléfono, y ahora dígame su dirección, tal. ¿De acuerdo? Hay veces que funciona mejor integrándolo un poco en el script de forma lógica. Y luego el extra, lo que me dices del extra, pues el extra, como siempre, se da al final, cuando ya has rebatido, has hecho las preguntas,
has argumentado lo bueno que tiene tu producto, has rebatido las objeciones del cliente y cuando estás en medio de la negociación, pues siempre se da algún extra, siempre se cede un poco para favorecer el cierre y ya está. Muchísimas gracias por tu consulta, Merche. Os recuerdo que podéis dejarme todas vuestras consultas, dudas, sugerencias a través del formulario de contacto de vendedor.pro y que podéis suscribiros a este podcast para que todas las actualizaciones se os descarguen directamente. Nada más, muchísimas gracias y hasta mañana.